Buenos días, chicas y chicos. Hoy os traigo una clase en la que os voy a explicar un poquito qué es la cohesión y vamos a recordar qué son las propiedades textuales y qué importancia tenían a la hora de crear y recibir textos. Vamos a comenzar recordando qué era una propiedad textual y qué habíamos estudiado previamente sobre estas. Las propiedades textuales son una serie de condicionantes, una serie de elementos que deben cumplirse, ¿vale?, para que un conjunto de enunciados no sean inconexos ni desligados, sino que conformen un todo, una unidad, ¿vale? Entre las propiedades textuales veíamos que existían, enumerábamos en la primera evaluación, 4 de ellas. La primera es la informatividad, que se caracterizaba porque proponía que el texto otorgara o trajera nuevas informaciones y nuevos conocimientos al receptor. En segundo lugar, nos centrábamos mucho más que en la informatividad en la coherencia. Definíamos la coherencia como la unidad lógica a nivel profundo, como tenéis ahí abajo reseñado. Es decir, la coherencia no es algo que podamos rastrear, que podamos encontrar propiamente en el texto, sino que tenemos que intuir a través de la lectura, ¿vale? Tiene que ver de nuevo también con las informaciones y cómo éstas estén repartidas en el texto y cómo se unen entre ellas. Además, enumerábamos también la cohesión y la adecuación, que nos encargaremos de ellas en esta segunda evaluación y en la tercera. Una vez repasado brevemente qué era la coherencia, qué era la informatividad que veíamos antes, recordemos por ejemplo que a la hora de estudiar la coherencia nos centrábamos en que tenían que cumplirse 3 reglas para que un texto fuera coherente, recordamos que tenía que tener un tema constante, que tenía que progresar la información, es decir, que tenían que ir apareciendo nuevas informaciones y que no podían existir contradicciones entre las informaciones ya conocidas y las nuevas informaciones que conoceremos. Decíamos también que teníamos que intuir, que teníamos que intentar rastrear si las nuevas informaciones estaban o no estaban relacionadas con las anteriores, si eran contradictorias o no lo eran respecto a las anteriores. La cohesión no, la cohesión es palpable, es perceptible. Vamos a poder encontrarla, vamos a poder rodearla, vamos a poder subrayarla, vamos a poder ya no buscarla, sino encontrarla. La cohesión es la unidad en un texto a nivel superficial, es decir, es la plasmación en un texto de la coherencia. Fijémonos, por ejemplo, en ese texto que tenemos aquí en esta diapositiva. Os dice, el pasado jueves se produjo un incendio en un edificio de la ciudad de Valencia. Fijaros cómo en el siguiente enunciado vamos a unirlo con este primero a través de la repetición de la palabra Valencia de una forma diferente. Hoy la ciudad del Turia es lo mismo que decir Valencia, se ha levantado de luto. Fijémonos también como incendio lo vamos a sustituir por un término más general en el siguiente enunciado, relacionándolo con el primero que aparecía en este texto. En el incidente, es decir, en el incendio, murieron 10 personas. Fijémonos cómo esa información nueva que aparece aquí se repite en el siguiente enunciado relacionándolo con el anterior. Entre ellas, 2 bomberos. Entre estas 10 personas, 2 bomberos. De tal forma que nos encontramos con un texto que efectivamente es coherente porque tiene un tema constante, que es el incendio de Valencia, ¿vale?, que progresa porque nos da nuevas informaciones poco a poco, cuándo ocurrió ese incendio, dónde ocurrió ese incendio y qué ha provocado en la ciudad, y por último, a quién afectó ese incendio. ¿Vale? Pero podemos ver cómo esa progresión sucede y no es contradictoria a través de la plasmación lingüística de esta, a través de los elementos lingüísticos que aparecen en ese texto. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de mecanismos de cohesión, distintas formas de lograr la cohesión en un texto. Por un lado vamos a tener los mecanismos de cohesión por referencia, que se basan fundamentalmente en repetir un referente que ha aparecido antes a través de distintas formas de hacerlo que nos permite la lengua. Aquí vamos a hablar de mecanismos de cohesión léxica, cuando repitamos con otras palabras léxicas una que ya apareció anteriormente. Vamos a tener mecanismos de cohesión gramatical, cuando lo hagamos con palabras gramaticales, ¿vale?, con palabras que no nos generen una imagen mental. Y vamos a tener mecanismos de cohesión sintáctica, cuando a través de la sintaxis, cuando a través de la forma y la estructura de las oraciones, seamos capaces de repetir referentes sin decirlos o sin que aparezcan directamente. Por otro lado, vamos a tener los mecanismos de cohesión nexuales, es decir, aquellos que dependen de las distintas conexiones o nexos que existen entre oraciones. Vamos a empezar, por tanto, hablando del primer tipo de mecanismo de cohesión por referencia, la que llamamos la cohesión léxica. La cohesión léxica se basa, como decíamos, en repetir un referente mediante otras palabras léxicas, otras palabras que nos generan una imagen mental.
Es decir, vamos a repetir un sustantivo, un adjetivo calificativo o un verbo mediante otro sustantivo, otro adjetivo calificativo u otro verbo, ¿vale? Que tenga un significado parecido, afín, como os digo ahí, o cercano. Vamos a echar mano de distintos mecanismos de cohesión léxica, ¿vale? De distintas relaciones entre el significado de las palabras. La primera es la sustitución mediante un sinónimo, ¿vale? Este sinónimo puede ser un sinónimo total o un sinónimo parcial. Recordemos lo que era la sinonimia rápidamente. La sinonimia se da cuando dos significantes, cuando dos palabras comparten un mismo significado. Puede ser total en el caso de que puedan sustituirse en absolutamente todos los contextos, puede ser parcial si solamente pueden intercambiarse en algunos contextos determinados. Veamos el ejemplo para que nos quede claro. El jugador rival metió el tiro ganador tras golpear el tablero cuando quedaban menos de 2 segundos. Fijémonos cómo tiro es sustituido por un sinónimo parcial un poquito más abajo, que es canasta. El ajustado encuentro entre los dos primeros clasificados acabó decidiéndose así con una bonita canasta. Canasta es lo mismo que decir tiro. Fijémonos también cómo tenemos tablero y tabla, que significan lo mismo también en este contexto, ¿vale? Una bonita canasta tabla, un bonito tiro a tablero. Son exactamente sinónimos, ¿vale? Fijémonos también cómo se va a repetir el término encuentro, el ajustado encuentro, y en el último enunciado de ese texto tenemos, tras esto, los perdedores buscaron un triple para vencer en el partido, que no lograron encestar. Encuentro y partido, ¿vale? Son sinónimos parciales. ¿Por qué? Porque encuentro puede referirse, por ejemplo, a la unión de varias personas, ¿vale? Una unión aleatoria entre dos personas en la calle, o puede referirse a la disputa de un partido entre dos equipos, ¿vale? Aquí tenemos distintos mecanismos de cohesión léxica, de repetición de un mismo referente a través de palabras que son sinónimos parciales o sinónimos totales. Otro mecanismo que tenemos es la utilización de un antónimo o la negación propiamente de ese antónimo. Veamos el ejemplo para entenderlo. Aquel sujeto era el ser humano más feo que había visto en toda mi vida. El culo pelado y rojo de un mandril era más bello que ese hombre huido del inframundo. Veamos cómo feo y la negación de bello, ¿vale? O la incorporación de algo más feo todavía, ¿vale? Que ese propio hombre nos permite repetir ese mismo adjetivo calificativo que aparece como feo. Tras ver aquella terrorífica y desagradable faz, me dispuso a ir corriendo. Fijaros como terrorífica y desagradable son dos adjetivos que son antónimos de bello, pero son sinónimos parciales de feo. Estamos repitiendo la misma idea, reiterando la misma idea a través de sinónimos y antónimos que se niegan o que aparecen relativizados en otra comparativa. Cuando hablamos de antónimos, recordemos que teníamos tres tipos de antónimos y que tenemos que distinguir entre ellos. Por un lado, los complementarios, ¿vale? Son antónimos complementarios las palabras entre las que existe una relación de antonimia sin que existan términos en el medio de ellos, ¿vale? Recordemos la regla lógica que se cumple en los complementarios. Si es A, no es B. Por ejemplo, dentro-fuera. Si no está dentro, está fuera. Si no está fuera, está dentro. No hay puntos intermedios entre ellos. O es A o es B, ¿vale? Si no es A, es B. Y si es B, no es A. Los graduales son antónimos, son palabras antónimas, ¿vale? Entre las que existe una escala graduable, es decir, una serie de puntos medios entre ambas. Por ejemplo, tenemos ahí frío-caliente o alto y bajo. Pensemos, por ejemplo, en que un plato puede estar frío o puede estar caliente, pero podemos encontrárnoslo también como un plato templado. Por tanto, si es A, no es B, es decir, si está frío, no está caliente. Pero si no está frío, no tiene por qué estar caliente. Puede, por ejemplo, estar templado. Por último, tenemos los inversos u opuestos, ¿vale? Por ejemplo, nieto-abuelo. En este caso tenemos dos palabras que tienen un significado contrario, sí, pero que una precisan de la otra. Realmente la relación que existe entre ambas es la misma, simplemente está siendo vista desde prismas contrarios. Otro ejemplo podría ser trabajador-empleado, ¿vale? Tendremos que tener jefe-empleado. Tenemos que tener un jefe para que exista un empleado y tiene que existir un empleado para que pueda existir un jefe. La relación entre ambos es la misma, simplemente se está viendo desde los puntos de vista, desde las perspectivas, como decíamos, contrarias. Tercer mecanismo de cohesión léxica, ¿vale? La sustitución de una palabra por un hiperónimo. Recordemos lo que era un hiperónimo, ¿vale? Un hiperónimo es un término más general que tiene un conjunto de semas, un conjunto de rasgos de significado más pequeño que los hipónimos o los términos más concretos que tenemos por debajo.
Por ejemplo, un hiperónimo sería color, cuyos hipónimos son, por ejemplo, amarillo, azul, rojo, verde, que son términos más específicos. ¿Vale? Veamos el ejemplo para ver cómo acontece esta cohesión léxica utilizando hipónimos. Mi padre siempre me explica que le encantaba jugar de pequeño a las canicas. Cómo conseguir esas pequeñas bolas de cristal lo hacían profundamente feliz. Fijémonos que canicas es un término más concreto que bola, ¿vale? Bolas puede haber de diferentes tamaños, las canicas son un tipo concreto de bolas pequeñas y habitualmente de cristal o de madera. El juego no tiene realmente mucha ciencia, consiste en golpear con una de esas esferas la de los otros hasta sacarla de una circunferencia pintada en el suelo. Esfera es de nuevo un término todavía más general que bola, ¿vale? Tenemos dos hiperónimos, esfera y bola, para un hipónimo que es canica, ¿vale? Que es sustituido por este. Vemos que canicas tiene también otro hiperónimo, otro término más general, como es juego, ¿vale? Podríamos tener distintos tipos de juegos. Imaginémonos que continuamos este texto de una manera similar a mí, sin embargo, me gusta mucho más jugar al ajedrez. Pues tendríamos dos hipónimos, canicas y ajedrez, para ese hiperónimo que nos aparece ahí arriba, que es juego, y que nos permite repetir ese mismo referente. Tenemos también como mecanismo de cohesión léxica las palabras comodín o palabras baúl. Las palabras comodín o palabras baúl son hiperónimos muy amplios, palabras con un significado muy vago, muy poco concreto, que nos permiten sustituir un gran número de palabras en la lengua. Veíamos antes en el ejemplo anterior incidente, que aquí lo vemos empleado de otra manera. Hubo un accidente de coche en Viloira la semana pasada. El incidente, fijémonos que incidente antes, por ejemplo, podía sustituir a incendio y aquí puede sustituir a una colisión, a un accidente entre coches. Incidente es un término muy general que nos permite sustituir un gran número de palabras. ¿Vale? El incidente implicó el atropello de un menor de 12 años. Hasta el lugar de los hechos se trasladó la policía. Hechos es un sustantivo que también, de nuevo, nos permite referir un montón de elementos diferentes. Podríamos hablar de un crimen, podríamos hablar de un accidente, podríamos hablar de un robo, ¿vale? Hechos es un término muy general, un hiperónimo muy general que permite sustituir un gran número de hipónimos. Otro mecanismo de cohesión léxica muy relacionado con estos dos que hemos visto es el campo semántico. El campo semántico son un conjunto de palabras que comparten un número de rasgos de significado o semas comunes, pero al menos uno que lo diferencia del resto de palabras que agrupan ese campo semántico. Recordemos que para que las palabras se engloben en un campo semántico tienen que compartir esos semas y además pertenecer a la misma clase de palabra. Veamos el ejemplo. Me encantaría dar la vuelta al mundo durante 6 meses. El problema no es tanto el alojamiento como los medios de transporte que deben utilizarse. Fijémonos, tenemos una palabra general, como es medios de transporte, y ahora van a aparecer un conjunto de palabras específicas que se encuentran dentro de ese campo semántico de los medios de transporte. Dice, en el interior de los continentes me movería en tren, primer medio de transporte, puesto que es más económico. Para cruzar los océanos tendría que emplear sin duda el avión, por rapidez y seguridad. Los barcos solo para aquellos trayectos entre islas que sean cortos. Avión, tren y barco pertenecen al campo semántico de los medios de transporte, de los medios de comunicación. Pero tenemos también otro campo semántico en este texto que nos permite enlazar las diferentes partes de él. Tenemos algo así como características que tienen que cumplir esos medios de transporte o características que tiene que cumplir un elemento para viajar. Hablamos, por ejemplo, de económico, hablamos de rapidez, hablamos de seguro y hablamos de corto. ¿Vale? Fijaros que todas ellas pertenecen también a la misma clase de palabra. Todas ellas son adjetivos. ¿Vale? Pertenecen a ese campo semántico. Por último, para terminar con la cohesión léxica, hablamos de un término más general que el campo semántico, que es el campo asociativo. La idea entre el campo semántico y el campo asociativo son similares, ¿vale? Son conceptos muy similares, que son afines, pero el campo asociativo es mucho más general y además es subjetivo. Mientras que en el campo semántico estamos hablando de un conjunto de semas o rasgos de significado comunes, en el campo asociativo hablamos de un conjunto de palabras que nosotros, en nuestra mente, enlazamos de manera subjetiva porque se parecen, porque son similares o porque utilizamos en contextos parecidos. Fijémonos aquí. Para mí las vacaciones tienen que conllevar tranquilidad. Irme en verano a una playa atestada de gente, ¿vale? O una pista de esquí en la que tengo que hacer cola durante 6 horas es seguir estresado. Fijémonos como vacaciones, tranquilidad, verano, playa, esquí o estresado son palabras que relacionamos todas ellas con esa idea de vacaciones o de viajes.
termina diciendo: por eso estoy deseando irme a Azores para hacer surf en paisajes solitarios, hacer rutas por antiguos cráteres volcánicos o comer comidas distintas. ¿Vale? Fijaros que tenemos comer, pasear, hacer surf, ¿sí? Que son otras ideas de ese campo asociativo. Todo el campo asociativo que tendríamos ahí sería uno muy general, como por ejemplo el de los viajes. Son ideas que dentro de nuestra mente y dentro del concepto que cada uno tiene de viajar, están relacionadas. Similares a campo semántico, pero que no tienen ni por qué compartir esos semas, ni por qué pertenecer a la misma clase de palabra. Una vez hemos entendido qué es la cohesión léxica y cómo se repiten distintos referentes o distintos significados a través de diferentes mecanismos, pasamos a la cohesión gramatical. La cohesión gramatical realiza la misma función que la cohesión léxica, pero en este caso no vamos a sustituir esos sustantivos, adjetivos calificativos o verbos por otros sustantivos, adjetivos calificativos o verbos, sino que los vamos a sustituir por palabras que en la lengua están especializadas en esa función de sustitución, como son, por ejemplo, los pronombres personales, como son los adjetivos determinativos, como son los artículos determinados, ¿vale? Es decir, mediante palabras gramaticales que no tienen una imagen mental concreta, vamos a sustituir otras que sí la tienen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque en ese contexto concreto vamos a saturar el significado de ese pronombre, de ese adjetivo determinativo o de ese artículo con un significado concreto. Un significado concreto que tiene, como decimos, en ese contexto, pero que puede variar en otros. Veamos ejemplos para comprenderlo. Fijémonos un ejemplo de pronombres personales de tercera persona, tanto tónicos como átonos. La presentadora miró al entrevistado fijamente a los ojos. Él, en este caso ese él es el entrevistado, ¿vale? Le devolvió la mirada. Quería asustarla. Ese asustarla, ese pronombre átono la, está sustituyendo a la presentadora. Fijaros que lo que estamos haciendo es evitar repeticiones igual que con la cohesión léxica. Podríamos decir, el entrevistado le devolvió la mirada, quería asustar a la presentadora. Pero esto haría repetitivo el texto y dificultaría la coherencia, ¿vale? Que percibiéramos la progresión temática. Por eso esta sustitución se lleva a cabo mediante pronombres tónicos y pronombres átonos, normalmente de tercera persona. En segundo lugar, esto mismo podemos hacerlo a través de pronombres demostrativos y pronombres posesivos de tercera persona. Por ejemplo, los soldados trajeron varios sacos con cadáveres de la guerra. Aquellos no parecían ya hombres iguales que el resto. Fijémonos que este aquellos, que es un demostrativo, un pronombre demostrativo, está sustituyendo aquí a soldados. Fijémonos también en el siguiente enunciado. Portaban a la espalda traumas suyos, ¿vale? Traumas de los soldados que jamás compartirían. En este caso es un pronombre posesivo de tercera persona que nos sustituye a la palabra soldados. Esto mismo que hacemos con los pronombres lo podemos hacer con adjetivos determinativos, demostrativos y posesivos. Kevin y Manu se volvieron completamente locos al entrar a la tienda. No habían visto esa cantidad de zapatos ni en sus mejores sueños. Fijaros, ese sus está sustituyendo a Kevin y a Manu, ¿vale? Aquel lugar era lo más parecido al cielo. En ese aquel lugar, ese aquel se está refiriendo a la palabra que ya apareció anteriormente, que es tienda. Y fijémonos que aquí estamos usando tanto cohesión léxica como cohesión gramatical. Lugar es un hiperónimo o una palabra baúl o comodín que sustituye a distintos espacios que existen. Lugar está sustituyendo a tienda, pero además de estar sustituyendo a tienda, se está ayudando de un adjetivo determinativo demostrativo para enlazar ambos enunciados. Aquel lugar están remitiendo ambas juntas a la tienda de la que hemos hablado. Nos dice, aquel lugar era lo más parecido al cielo. Por último, tenemos los artículos determinados. Recordemos que los artículos determinados nos presentan un elemento en un texto como ya conocido. Anteriormente seguramente lo hayamos presentado con un artículo indeterminado o sin un artículo, y la siguiente vez que hagamos referencia a él lo hacemos mediante ese artículo determinado porque ya es conocido, ya está presentado para el receptor. Veamos el ejemplo. Desde arriba de esa montaña pudieron mirar un conjunto de casas. La aldea, vemos, la aldea, hablamos de la aldea y la presentamos como algo conocido porque ya hemos hablado previamente de ese conjunto de casas. Entonces podemos hacer referencia a ella, ¿vale? Entendemos más o menos cómo utilizamos la cohesión gramatical. La cohesión gramatical puede ser de dos tipos y con esto terminamos con ella. Por un lado podemos hablar de anáfora, cuando esa cohesión gramatical se refiere a un elemento que ya ha aparecido anteriormente en el texto, como estos que hemos visto, o podemos hablar de catáfora,
cuando esa cohesión gramatical nos hace referencia a un elemento que todavía no ha aparecido en el texto y que vamos a tener que esperar a continuación para descubrir cuál es. Imaginémonos que tenemos dos enunciados conectados de esta manera. Ellas aparecieron solas. Juana y Jesusa no dieron su nombre al entrar al local. Ese ella está sustituyendo a Juana y a Jesusa, pero no conocemos quién es ese ellas hasta posteriormente. ¿Vale? Ahí estamos hablando de un mecanismo de referencia por catáfora, porque tenemos que esperar para descubrir cuál es el referente al que hace mención ese mecanismo de cohesión gramatical concreto. Recordemos, por ejemplo, que en textos descriptivos que utilizan la reformulación que veíamos en el trimestre anterior, ¿vale? Se utiliza sobre todo este mecanismo de cohesión por catáfora. Por último, para terminar con los mecanismos de cohesión por referencia, vamos a hablar de la cohesión sintáctica. La cohesión sintáctica se basa de nuevo en la repetición de un referente, pero la repetición de ese referente no se realiza explícitamente, es decir, no aparece propiamente en el texto, sino que se va a omitir un sujeto, se va a omitir un elemento en una oración, ¿vale? Y vamos a ser capaces nosotros, por el contexto, de saber de qué está hablando y ser capaces de reconstruir ese referente sin que se mencione directamente. Habitualmente se da con sustantivos que actúan como sujeto en distintas oraciones y en una de ellas está elíptico. Hablaremos un poquito de esto más cuando lleguemos a sintaxis. También se puede producir, por ejemplo, con los verbos en las preguntas y las respuestas en un diálogo oral coloquial. Veamos el ejemplo. Una multitud de personas ruidosas se agolpaba en el portal de su casa. Parecían completamente fuera de sí. ¿Quién parecía completamente fuera de sí? Somos capaces de reconstruir que es la multitud de personas ruidosas lo que falta ahí. Y esperaban que cualquiera saliera del edificio. Y ellas, ¿vale? Y esas personas esperaban que cualquiera saliera del edificio. Podríamos utilizar ahí un mecanismo de cohesión gramatical perfectamente. Podríamos incorporar un pronombre ellas, pero no es necesario, porque por el contexto somos capaces de deducir que es ese sujeto el que falta. Veamos el ejemplo de abajo para ver cómo aparece esta cohesión sintáctica en mecanismos de interrogación. ¿Compraríais finalmente aquel chalet en las afueras del barco? Sí, sin duda. Sin duda, compraría el chalet en las afueras del barco, pero toda esa parte la elidimos, ¿vale? Creamos una elisión que somos capaces de recuperar, que somos capaces de entender por el contexto. Sabemos la información que falta sin necesidad de repetirla. En ambos casos estamos hablando de cohesión sintáctica, es decir, un mecanismo que se asienta en que mediante el sentido de las oraciones y los elementos que nos faltan en esas oraciones, somos capaces de entender que a través de enunciados anteriores es esa información la que nos falta en ese caso concreto. Una vez nos ha quedado claro esto, llegamos al segundo tipo de mecanismos de cohesión, los mecanismos de cohesión nexuales. Estos ya no se asientan en la repetición ni mucho menos de un referente, sino que vamos a hablar de las conexiones, de los nexos que existen entre los mismos enunciados, entre los enunciados de ese texto, y cómo se producen esos nexos. Lo que hacen los mecanismos de cohesión nexuales es guiar las interpretaciones que realizamos de un texto, ¿vale? Conectar las diferentes ideas conocidas y nuevas que van apareciendo. Utilizamos dos mecanismos de cohesión nexual básicos. Por un lado, las conjunciones que ya hemos estudiado, tanto coordinantes como subordinantes, ¿vale? Recordemos que en este curso nos centramos sobre todo en las coordinantes, tanto en las copulativas como en las disyuntivas como en las adversativas, ¿vale? Y los marcadores discursivos. Las conjunciones van a unir enunciados entre ellos. Los marcadores discursivos van a unir ideas más complejas o incluso párrafos entre ellos en un texto. Los marcadores discursivos, puesto que las conjunciones ya las hemos estudiado, son unidades lingüísticas invariables, que son supraoracionales, es decir, están por encima de la oración y se separan del resto del texto por pausas o por comas. ¿Vale? Habitualmente van a encabezar párrafos y para lo que se utilizan, como decíamos anteriormente, ¿vale? Es para guiar al lector o al receptor a través de la información que aparece en ese texto. Es decir, nos van a dar lo que llamamos un horizonte de expectativas. Si yo comienzo un párrafo con sin embargo, sé que lo que va a aparecer en ese párrafo va a ser algo contrario a lo que ha aparecido, a las ideas que han aparecido en el párrafo anterior. Sin embargo, si voy a encontrarme, por ejemplo, un además al inicio de un párrafo, querrá decir que las ideas que aparezcan en ese párrafo aumenten la información o los argumentos que hemos dado en el anterior. Tenemos distintos tipos de marcadores discursivos.
Por un lado tenemos los que utilizamos para estructurar la información, es decir, para ordenar la información en un texto, ¿vale? Dentro de estos distinguimos entre ordenadores propiamente, como por ejemplo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o primeramente, ¿vale? Finalmente, a continuación, ¿vale? Para lo que utilizamos estos ordenadores es fundamentalmente para secuenciar la información en un texto. Y por otro lado tenemos los digresores. Una digresión es una información poco relacionada con el tema principal que se incluye en un texto. Por cierto, es un caso, ¿vale?, de digresor. Imaginémonos que estamos hablando de la guerra entre Palestina y Gaza y decimos, por cierto, también se está produciendo un conflicto entre Ucrania y Rusia. Estoy añadiendo una información secundaria con ese marcador discursivo que me permite hacerle conocer al receptor que voy a hablar de algo que no está directamente relacionado con el tema principal. En segundo lugar, tenemos los conectores, es decir, los que vinculan ideas ya conocidas en el texto con otras nuevas que van a aparecer. Puede ser que unamos o que añadamos nuevas informaciones con aditivos, es decir, siguiendo la misma línea lógica que estábamos haciendo. Veíamos antes un caso con además. Puede ser que incorporemos una idea contraria, ¿vale?, a la que hemos establecido anteriormente. Sin embargo, por otro lado, son contraargumentativos de este tipo. Y por último tenemos los consecutivos. Los consecutivos lo que hacen es incluir una consecuencia de lo anterior a través de estos marcadores discursivos. Por consiguiente, por tanto, ya que son marcadores discursivos de este tipo, consecutivos, ¿vale? Nos incorporan una consecuencia de la causa de la que ya hemos hablado. Por último tenemos los reformuladores. Los reformuladores lo que hacen es coger ideas de las que ya hemos expuesto y volver a hablar de ellas con diferentes funciones, dependiendo de qué reformulador utilicemos. Puede ser que las expliquemos, ¿vale?, con los explicativos como tenéis ahí. Es decir, por ejemplo, de esta manera, ¿vale? Son tipos de explicativos que lo que hacen es coger informaciones que ya hemos reseñado y volver a formularlas de una forma diferente para aclararlas normalmente. Podemos tener rectificativos, es decir, hemos expuesto una idea y lo que vamos es a explicarla de una forma diferente, a rectificarla, porque consideramos que la anterior exposición no ha sido suficientemente correcta. Tenemos mejor dicho o de otro modo. Y por último tenemos los recapitulativos, muy importantes, ¿vale?, a la hora de crear un texto, porque normalmente cuando finalizamos un texto, hemos hablado ya, por ejemplo, del texto expositivo, ¿vale?, utilizamos a su término una conclusión. Lo que hacemos con estos recapitulativos es coger las informaciones más importantes de las que hemos hablado en ese texto y recogerlas en un párrafo final que las resume. Para eso utilizamos estos recapitulativos, como por ejemplo en conclusión o también finalmente, si queremos utilizarlo además de como ordenador como recapitulativo, ¿vale?, o para resumir, ¿vale?, o en resumen, son ejemplos de estos marcadores discursivos. Estos marcadores discursivos es muy importante que aprendamos a identificarlos y que aprendamos a utilizarlos, porque su función esencial, como os comentaba en una diapositiva anterior, es la de reproducir el esquema previo que hacemos cuando creamos un texto. Nosotros a la hora de escribir un texto creamos un esquema previo, un borrador, que nos muestra qué ideas se van a ir tocando en ese texto. Lo que hacemos con estos marcadores discursivos es asegurarnos de que el lector o receptor de ese texto es capaz de reproducir en su cerebro ese esquema que nosotros hemos creado. Para finalizar, hemos visto entonces distintos tipos de mecanismos de cohesión. Por un lado, los mecanismos de cohesión por referencia, que son los que repiten un referente que ya hemos visto, y dentro hemos hablado de los mecanismos de cohesión léxica, gramatical y sintáctica, y hemos visto los mecanismos de cohesión nexuales, es decir, los que sirven para conectar distintas ideas, distintas informaciones en un texto. Podemos hacerlo de forma sencilla con las conjunciones, podemos hacerlo con ideas más complejas o conjuntos de ideas a través de los marcadores discursivos. Si nosotros utilizamos correctamente los mecanismos de cohesión, nos aseguraremos de que un texto cuya información ya es coherente esté también bien unida, ¿vale?, y esa coherencia se plasme lingüísticamente a través de los mecanismos que hemos visto. Muchas gracias y espero que os haya servido el vídeo.